Hola a todos. El 18 de septiembre, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó una sentencia en una causa originada en el Departamento Judicial Morón. Lo interesante de este caso es que la Corte viene a poner un poco de claridad respecto de las tasas de intereses moratorios que deben aplicarse según la fecha en que se hayan cuantificado los distintos rubros del capital indemnizatorio. ¿Por qué? Porque por un lado teníamos un precedente, Cabrera, de la Suprema Corte, que planteaba que debía aplicarse la tasa pasiva digital del Banco Provincia, es decir, la tasa pasiva más alta, sin discriminar respecto de la fecha en la que se haya cuantificado los daños. En cambio, en fallos posteriores, Nidera y Vera, la Suprema Corte distinguía y desde la fecha en que se produjo el perjuicio y hasta la fecha en que se cuantificó el daño, aplicaba una tasa pura del 6% y de ahí en adelante la tasa pasiva digital. Los tribunales inferiores hicieron distintas interpretaciones de estos distintos fallos de la Corte. Para algunos, la doctrina legal estaba marcada en el fallo Cabrera y para otros, en cambio, la doctrina legal estaba marcada en los fallos Nidera y Vera. De hecho, en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón existieron distintas posturas en las distintas salas hasta que en este año, por medio de un acuerdo de las tres salas, se adoptó la postura de aplicar una tasa pura desde la fecha del perjuicio hasta la fecha de cuantificación y de ahí en adelante la tasa pasiva digital. Vamos a ver qué es lo que pasó en este caso, que como les digo es proveniente del Departamento Judicial Morón. En este caso, la Sala 2 de la Cámara en lo Civil y Comercial de Morón confirmó la sentencia de primera instancia que aplicaba la tasa pasiva digital para todo el periodo, es decir, desde que se produjo el daño hasta la fecha del efectivo pago, sin tener en cuenta la fecha en que se hubiere cuantificado el capital indemnizatorio. La Cámara, o la Sala mejor dicho, en este caso hizo expresa mención del precedente Cabrera. Llegó ahora por inaplicabilidad de ley a la Suprema Corte y veremos qué es lo que dice. En este caso, el ministro que votó en primer término fue el doctor Petillani y por empezar, destacó que en el fallo se reconoció al actor, en el fallo de origen, se reconoció al actor el resarcimiento de los daños físicos, psíquicos y el daño moral y la cobertura por los gastos médicos, y todos estos daños fueron valuados a la fecha de la decisión, o sea, no fueron valuados a valores históricos, a valores de la fecha en que se produjo el daño, sino a valores de la fecha en que se produjo la decisión de primera instancia. Y en el fallo de alzada se elevó ligeramente la indemnización por daño físico y se mantuvo lo referente a la forma de liquidar los intereses moratorios. Entonces, es muy interesante tener en cuenta que el doctor Petillani aclara cuándo fue la cuantificación de los daños. No se hizo a valores históricos, sino a valores de sentencia. Con eso en mente, el doctor Petillani entiende aplicables los precedentes Vera y Nidera y recuerda lo expresado por el doctor Soria en esos casos, que dice que cuando se fija un quantum a valor actual, debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones severas en el cálculo y determinación del crédito. Porque la idea es que
al cuantificar a valores de sentencia, ese valor ya tuvo en cuenta la depreciación monetaria, por lo tanto no corresponde aplicar una tasa bancaria. ¿Por qué? Porque la tasa bancaria, sea la activa o sea la pasiva, absorbe total o parcialmente la depreciación monetaria. Entonces, lo que correspondería en ese caso sería aplicar una tasa pura para resarcir exclusivamente la privación del uso del capital. Por eso, en definitiva, se establece que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la alícuota del 6% anual, desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la cuantificación de los daños, y de ahí en adelante la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense que uno de los artículos que se menciona del actual Código Civil y Comercial es el 772, que regula las llamadas obligaciones de valor. Es que la obligación resarcitoria en la inmensa mayoría de los casos es una obligación de valor. El interés del acreedor no es determinada suma de dinero, sino un valor expresado en pesos. Un valor expresado en pesos que le permita reponer las cosas al estado anterior a la producción del daño. Entonces, no quiere 10.000 pesos, por decir así, sino que quiere una cantidad de pesos que le permita, por ejemplo, obtener un vehículo igual al que resultó totalmente destruido, para dar un ejemplo. Espero que este fallo les haya resultado interesante. Me parece que viene a poner un poco de claridad en una cuestión referida a cuál es la postura de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Podemos estar de acuerdo o no con las tasas. Personalmente me parece que la tasa pasiva es una tasa insuficiente para resarcir el daño, y que además hay que ser muy cuidadoso con la cuantificación a valores actuales, es decir, que la cuantificación a valores actuales tiene que reflejar verdaderamente los valores actuales, cosa que muchas veces no ocurre. Si no se cumplen estos requisitos, el monto termina siendo un monto que ni siquiera en ocasiones cubre el capital indemnizatorio, ni siquiera los intereses moratorios. Pero por lo menos, la Corte introduce un poco de claridad respecto de su postura, cosa que se disminuye por lo menos el nivel de incertidumbre por parte de los operadores judiciales. Espero les haya resultado interesante. Como les decía, para agregar algo, el resto de los magistrados intervinientes en este acuerdo estuvieron de acuerdo con la solución propuesta por el ministro Petigiani, por supuesto. Por eso esa fue la solución. Y muchas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo video.